Macri ayer le tiró también, Bueno, capaz nos votó. Aunque vuelvan los 90, o precisamente porque volvieran los 90, el consumo irónico del humor, el periodismo y la política seguirán siendo un gran deporte argento. Sorpresivamente ganó Milei las PASO. Y hasta parece que volverían Carlos, Jorge, Rafael y hasta Galimberti. Todo metafóricamente. Lo que no es nada metafórico es que el Peluca ya estaría por lo menos en el balotaje. Y yo creo íntimamente que tiene grandes chances de ganar en primera vuelta. No estoy diciendo que ya ganó, tal vez me precipité cuando saqué el primer adelanto. De lo que sí estoy seguro, que su victoria depende más de él que de sus rivales. Bueno, 50,01% de sus chances dependen exclusivamente de él. El resto, de lo que digan en la Casa Blanca y lo que se le antoje al comandante celebrity Mauricio. Lo de Milei sin dudas es el primer dato importante de las PASO argentinas. El segundo es que el peronismo por primera vez sale tercero y que aún así, frente al horror que genera el ascenso del neofascismo en Argentina, tiene un 49,99% de chances de ganar, tal vez en un balotaje. Lo que tampoco es metafórico es que quienes salieron segundos, ahí todos muy cerca, hay aproximadamente 3 puntos y medio de diferencia entre el primero y el tercero, lo que hace que numéricamente para todos los analistas por lo menos haya que considerar que el resultado es muy abierto. Sin embargo, este escenario de 3/3 probablemente comience a tensionar para volver a polarizar, porque la situación en Argentina es grave y no hay manera de exagerar esto. En esa tensión tendiente a la polarización, el espacio que se cae a pedazos es el de Juntos por el Cambio. Un cuarto aspecto muy interesante en estas PASO es la presentación política que realiza Juan Grabois en sociedad de alguna manera, obteniendo aproximadamente un 6% de los votos, luego de que, desde el mismo caballo del comisario, intentaron sabotear su campaña electoral. Si no hubiera sido por el aluvión libertario, la nota de color durante las PASO hubiera sido la buena elección que hizo Juan Grabois. Y aunque algunos puedan ponerlo en duda y haya sido muy en segundo plano, en estas elecciones que funcionan a modo de gran encuesta general, también ganaron Mauricio Macri, incluso Cristina Fernández de Kirchner de alguna manera, pero sobre todo, y muy silenciosamente, el cantante de covers. Quédate y te cuento. Pero antes, dale una mano al canal de Política y Humor a nivel peatón. Dejanos tu like, guardá este contenido para verlo más tarde si no podés ahora. Compartilo si te gustó, comentá sobre todas las cosas para que nos dé insumo para siguientes contenidos que tengan que ver con una mirada política del país a través de los ojos de quienes andamos de a pie. Porque Mauricio se erigió en jefe nuevamente. Se siente el jefe de la campaña de Patricia Bullrich y casi de Milei también. ¿Son menemistas? Sí, defendemos cosas de la década del 90. Que deje atrás el despilfarrio. Ganó Javier Milei y su victoria final también dependerá en buena medida del autocontrol que este candidato tenga sobre sus desbordes, de cómo los lea el resto de la sociedad argentina, casi un 40%, que no fue a votar o que votó en blanco o impugnó. Y a la vez, depende también del efecto que sus desbordes y de las cajas que le arman las agencias norteamericanas como la Fundación Atlas y el pool de empresas encabezados por Macri y Galperín. De todo ello también depende este morboso amorío que el líder liberfascista ha logrado entablar con diversos sectores de la sociedad argentina, que ya están sustancial, justa y obviamente rotos las pelotas de tanto traidor y tanto inútil en los partidos tradicionales. Lo habrán notado durante la noche de las elecciones que el outsider que vino de adentro hasta se le para de mano a sus propios creadores. Y no es para menos. Él puede chapear que en este momento contabilizables ya hay más de 7 millones de argentinos que confiaron explícitamente en él. No estoy queriendo decir que eso sea lo que a mí me guste. Simplemente estoy tratando de ver nuestra realidad desde afuera y sin piedad y se los comparto. Salvo un tsunami de cisnes negros lloviendo desde Andrómeda o que il capiti tutti i capi tenga otros planes, Milei tiene ya mismo el 50,01% al menos de posibilidades de llegar a la presidencia del país. ¿Exagero para generar algún efecto en quien me esté mirando? Para empezar te tiro 2 datos concretos. 30 días antes de las elecciones, los mismos medios que lo hicieron conocido frente a la sociedad y que avalaron sus discursos de odio, comenzaron a atacarlo. Yo no sé si todos ingenuamente, porque una vez creado el personaje y que este se conectó con la sociedad y a tan poco de las elecciones, cuando vos le pegás demasiado, por ahí lo terminás levantando. El líder libertario, en la ciudad de Buenos Aires, que es la que lo vio nacer políticamente, en muchas escuelas apenas tenía 2 fiscales. En el interior, en muchísimas ciudades, ninguno. Pero como los otros partidos se celaban el voto, y muchos, empezando por el oficialismo, lo consideraban necesario para perforarle votos a Juntos por el Cambio, la fiscalización libertaria fue prácticamente un éxito, sin estructura.
En este video no voy a hacer ningún tipo de valoración sobre quienes ya votaron a Javier Milei. Sin embargo, considero que su valor fundamental, además de su obvio, lógico y muy buen manejo de las redes sociales, increíblemente el valor fundamental de Javier Milei, de su candidatura para estas elecciones, es que es el único que ha generado en porciones amplias de la sociedad argentina algún tipo de ilusión, en muchos algún tipo de esperanza, en algunos otros algún tipo de esperanza de venganza. Cuando las encuestas decían que la mayoría de los argentinos pensaban que lo que venía era peor, aparece el falso profeta prometiéndole dólares en los bolsillos a los argentinos. Y las pasiones más bajas y más altas en una sociedad muy inteligentemente estuvieron presentes durante toda su campaña. Amor, odio, ilusión. Como decíamos, el filósofo político y militante Antonio Gramsci decía que cuando una sociedad está en ese momento donde lo nuevo no termina de amanecer y lo viejo de oscurecer, en ese claroscuro comienzan a aparecer los monstruos. Y el nuevo Frankenstein de la política occidental, incluso durante los festejos, se burlaba olímpicamente de sus detractores. Y se imaginarán a quiénes también. A mis hijitos de 4 patas, a Conan, a Murray, a Milton, a Robert y a Lucas. Yo decía en un shot que le pasaba la chota por la cara a los mismos. Pero esto tampoco se puede exagerar. Si no, mira. Pensar que hasta hace 2 semanas venían operándonos diciendo que ni siquiera íbamos a estar terceros. Ok. Ustedes imagínense que así de envalentonado se animó a presentarles cara a muchos de sus creadores mediáticos, así de ingrato va a ser con muchos de sus votantes argentinos. Pero como tanto Juntos por el Cambio como Unión por la Patria tienen poco para mostrar entre manos a todo el electorado, cuando estás en el medio de una noche muy cerrada, cualquier luz al final del túnel es una esperanza, aunque sea la de un tren que viene de frente. Quédense tranquilos, no tendrá problemas de acá a octubre en ir ajustando su discurso a la comodidad de los sectores dominantes argentinos y del extranjero, aunque cierto es que el lunes los mercados no respondieron positivamente, pero más que por esta cuestión de que no se sabe muy bien cómo terminará la contienda electoral en esta guerra de 3/3 que yo insisto va a ir desdibujándose hasta nuevamente polarizar, tampoco significa, como muchos desde el oficialismo quisieron hacer ver, una desconfianza solamente hacia Milei. Lo que en verdad dijeron los mercados es que saben que cualquier candidato que llegue en estas condiciones muy probablemente sucumba ante la tentación de arreglar el frente externo privatizando recursos y empresas a manos llenas. Había dudas, claro, luego de las horribles elecciones provinciales que hicieron todos sus candidatos en el país. Quedó claro que a buena parte del electorado le importa poco, y como adhesión a un programa político o como reacción de bronca frente a la clase política, impensadamente incluso para mí, Javier Milei también ganó, y en algunos casos abultadamente, en prácticamente todo el interior de la República Argentina. Decía, no tendrá problemas en menear como Menem, e incluso ya los economistas del SEMA, Roque Fernández, Diana Mondino, luminarias, sobre todo del último menemismo, a la ultraderecha de Domingo Felipe Cavallo, ya forman parte de sus equipos. Y como sus jefes prefieren, nadie está hablando de gobiernos que duren 8 años en el país. Presidentes débiles, de mandatos cortos, es el manjar para la embajada. En otro video, y haciendo una parodia con un momento histórico del país, yo bromeaba con que las chances estaban siendo Braden o Braden. Bueno, ahora son Braden o Stanley. Una buena, es el fin de la carrera como líder político de Horacio Rodríguez Larreta. Y quiero ratificar una vez más que junto a Gerardo Morales vamos a estar desde mañana mismo trabajando con Patricia, con Luis. ¿Tendrá chances de volver a ser funcionario en algún otro gobierno de derecha? Es probable. Pero la enorme cantidad de recursos que distrajo del erario público porteño, principalmente de sectores como salud, educación o aún seguridad, la votación en Cava fue un absoluto escándalo. No solamente porque este método de que sean concurrentes y a la vez con el sistema digital, en el caso de las elecciones locales, fue una absoluta falta a la lealtad electoral, sino que además el sistema no anduvo y recibió cerca de 300 denuncias de computadoras que no andaban. Tal vez Horacio no solamente esté jubilando su carrera como líder político, sino como funcionario que pudiera chapear con algún tipo de eficiencia. La numerosa manada de periodistas profesionales que compró, alquiló o pactó demuestra la muy baja incidencia de lo que era la política tradicional, aún de sus periodistas, protagonistas de la política argenta, sobre todo a partir de la cuestión de la lucha por la 125 en adelante, hoy también son el pasado.
fueron quienes presentaron a Javier Milei en la sociedad para torcer el debate público hacia la derecha. Milei les generó ese escenario. Con lo que ellos no contaban es con que el peluca iba a querer ocuparlo y encima tendría un éxito inusitado, porque para sus filas, si su candidatura andaba entre 18 y 20 puntos, que es lo que suponíamos la mayoría, la elección podría ser un fracaso, ya que en la primera vuelta definitiva, digamos, muchos votantes, haciendo uso de la lógica del voto útil, podrían haber fugado hacia Patricia Bullrich. Perdóname, Javi, o sea, ¿Bullrich es tu segunda marca? No, menos que segunda marca es. Arriba de 20 puntos, el líder libertario creía que sus chances comenzaban a aumentar significativamente. Por muy poco, pero sobrepasó los 30 puntos. Y la sorpresa, y con total razón, fue absoluta y no solo de escala nacional, sino que impactó fuertemente en la prensa extranjera. Me llamó Mauricio, pero yo me estaba bañando para salir a una conferencia. Solo Jorge y Mauricio son los que me mandaron mensajes. Aquí también ganó Mauricio Macri, que días previos fue muy explícito en su respaldo a Javier Milei, aunque se hiciera el metafórico. Tal es así que las principales cuentas libertarias de redes sociales levantaban esto como un gran logro. Y ya lo dijimos acá, gran parte de lo que expresa Javier Milei es el macrismo avergonzado. ¿Es cierto que en los últimos días se reunió con Mauricio Macri? No me reuní, pero sí tengo conversaciones telefónicas. A mí me parece que, como lo señalamos en el discurso, en los últimos 40 años hubo dos grandes intentos de hacer algo distinto, que fue el caso del menemismo, fue el mejor gobierno de la historia argentina, y el otro intento fue el de Macri. Gana con el primero a la cabeza, pero también gana la interna de Juntos por el Cambio. La agrupación política que él ayudó principalmente a formar, es también él quien la termina de destruir. Mirá si vas a comer de su mano y después se la vas a morder. Gracias a todos los argentinos por haber apoyado masivamente un cambio profundo, como mencionaba Patricia hace unos instantes. Patricia va a pelear con uñas y dientes, pero sus electores confían más y ya saben que además tiene muchas más chances de terminar, entre comillas, con el peronismo Javier Milei. ¿Y ustedes qué creen que va a ser buena parte de ese electorado? Alguna parte del electorado de Horacio Rodríguez Larreta va a quedar, pongamos que más de la mitad, en la candidatura de Patricia Bullrich. Pero muchos otros, no solamente por rencor por la derrota, sino por la supervivencia, van a apostar por Sergio Massa, porque además ya han andado juntos. Y porque muchos de ellos, si no fuera de un cargo público, ¿de qué vivirían, no? Alerta anaranjado para Axel Kicillof, que el oficialismo, o al menos el kirchnerismo, lo vendía como la gran victoria oficial de la jornada. ¿Es el final del kirchnerismo? Esto es una pregunta para hacer. Vamos a elegir entre la derecha y los derechos. Y yo sé muy bien que la mayoría de los argentinos, la mayoría de los bonaerenses y la mayoría de los dirigentes y espacios políticos de la Argentina están con los derechos. Alerta porque el riesgo de asegurar la provincia de Buenos Aires sin una buena candidatura que jale desde arriba es altísimo para las elecciones de octubre. Van a decir que Kicillof gana realmente porque Carolina Píparo los perfora desde el piso. 24 puntos en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos millones de votos son? Casi 2 millones de votos. Hubo un récord de inasistencia a las elecciones, pero fue un récordcito. Yo pensé que iba a ser superior. El que realmente ganó el 13 de agosto en Argentina, en verdad, ha sido el que se ausentó a las elecciones. Pero ese voto, por ahora, parece insondable. Se sabe que corresponde mayoritariamente a lo que antes era el kirchnerismo, pero ninguna de las políticas que el gobierno nacional aplicó desde el comienzo, cuando el ministro era Martín Guzmán, pero aún más particularmente desde que el ministerio fue tomado por Sergio Massa, responderían a las inquietudes, necesidades y exigencias de esos sectores que ya no están asistiendo a votar. Yo también decía que Cristina ganó en estas elecciones. ¿Y por qué digo esto? Porque si el escenario previsto por ella hubiera sido de una derrota, aún de una triste derrota, como fue salir tercero en las elecciones, en el toma y daca de la repartija electoral, probablemente el kirchnerismo haya salido mejor favorecido que nunca. No así sus votantes, está claro. Que si no fuera por la irrupción, la convicción y la coherencia de Juan Grabois, muchos de ellos tampoco hubieran asistido a votar por Sergio Massa, aumentando la vergüenza que significó aquel traumático cierre de listas en Unión por la Patria. Y también decía que ganó Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque él no podrá decir que fue un presidente muy querido por el pueblo, al menos no por mucho tiempo, pero sí podrá decirle a sus verdaderos patrones: ¿vieron? Yo les dije, iba a terminar con 20 años de kirchnerismo. Yo no creo en esas cosas tan absolutas. Lo que no cabe ninguna duda es que el espacio nacional y popular se ha reconfigurado por fuerza de los hechos y que para sobrevivir su transformación va a ser mucho más profunda e incierta aún.
Es verdad, Javier Milei promete un ajuste mucho más fuerte que el que ya está haciendo el gobierno nacional o que el que ya hizo o promete hacer Juntos por el Cambio. Incluso lo dijo explícitamente, mucho más fuerte que el que exige el Fondo Monetario Internacional. Pero está difícil que el oficialismo logre asustar a los votantes con eso, ya que su respuesta el lunes por la mañana fue devaluar un 22% más la moneda, subir la tasa un 21%, es decir, enfriar la economía y disparar la inflación aún más. Por lo que si el domingo a la noche Sergio Massa tenía escasas chances, el lunes por la mañana tenía algunas menos. Alguno tratando de insuflar ánimos positivos dirá, bueno, pero el fondo pedía más o menos un 60% de devaluación y con todas las microdevaluaciones que ya hizo Sergio, más la del lunes, ya andaríamos más o menos en ese porcentaje. Minga, cuando vas a negociar con el verdugo en 4 patas, después le tenés que dar la colita. De medidas directas en favor de beneficiar a quienes tienen que ir a implorarle el voto, por ahora, ni malos discursos. Y no le veo mucho éxito a esto de querer convocar a un gran frente antifascista, aunque lo que en Argentina está ascendiendo es el más salvaje neofascismo de todo el continente. Pero vas a hablar de solidaridad cuando estás hambreando hasta a los propios, frente a la promesa de manejarse con dólares en los bolsillos. Yo quiero ser honesto intelectualmente con ustedes. Sergio Massa me gusta un 0,1%. Sin embargo, lo que viene de la mano de Javier Milei me disgusta un 100%. Y la alternativa de Patricia Bullrich, Carolina Serrano, me disgusta un 200%. Y lo que pensaba hacer de callado en el balotaje, como dijimos en algún video, lo voy a hacer claramente. Estoy entre lo horrible y lo muy feo. Y entre lo muy feo, estoy entre una mujer que ha sido un fracaso en todas sus administraciones políticas, que tiene varios divorcios políticos, igual que Sergio Massa, aunque este en su paso por la ANSES y la Intendencia de Tigre tiene sus porotos administrativos para mostrar al público. En el caso de Cali, también podemos agregar que de un modo u otro ha estado matando durante toda su carrera a diestra y siniestra. Y claro, ser un fullero, ventajita y saltimbanqui no está en el Código Penal. Así que, Sergio Tomás, a vos te elijo para pelear durante los próximos 4 años. Por lo menos hablas con todos. Y apelo como una luz muy tenue, palidecente, blanquecina, amarillenta, muy así en el fondo, abajo de un ropero. Por ahí, en la gestión, te acordás de tu papá, que no terminó la escuela, pero hizo todo lo posible para que vos seas universitario. ¿Y ustedes, amigos, amigas, qué piensan? Compartan, guarden, apoyen el canal de Periodismo y Humor a nivel peatón y opinen sobre todas las cosas. Que esto al menos nos sirva para aprender algo de algo. ¿Ya pensaron en qué van a invertir sus dólares?